Ponte detrás de mí, Satanás. ¿A quién se lo dice el Señor? ¿A Pedro? ¿Al diablo? Quien está por detrás de esta escena es Satanás realmente. El mismo que había tentado a Cristo en el desierto, el mismo que está a través de los fariseos también, porque dice que se retiró hasta otra ocasión y la buscó. Estaba tentando a Cristo, pero es que ahora consigue usar para tentar a Cristo a uno de los discípulos más próximos a él. Mi hermano, con quien comía a la mesa, dice la Escritura. Pues sí. ¿Y esto cómo es posible? Pues porque los hombres estamos entre dos reinos y entre dos posibilidades. O permanecer y crecer en la obediencia a la verdad, la palabra de Dios, unidos a la vid, a Cristo, permanecer en Él, o estar guiados por el príncipe de este mundo, el que actúa en los rebeldes, que dice San Pablo. Y cuando conocemos a Cristo y queremos seguirle, queremos ser sus discípulos, empezamos un camino de conversión, pero no hemos llegado hasta el final. Y por el medio podemos ser engañados por el maligno y ser usados por el maligno. Y aquí le ocurre a Pedro. Acababa de manifestarse el Espíritu Santo a través de él cuando confiesa: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y casi a continuación Satanás consigue usarlo. Porque estamos en esta situación en que si no perseveramos, si no permanecemos unidos firmemente a Cristo, si dejamos entrar, aunque sea un poquito, de soberbia, de creer que ya sabemos, que ya podemos, pues dice San Pablo, el que crea estar en pie, mire, no caiga. Lo que hemos alcanzado, lo que hemos avanzado, podemos perderlo y volver atrás. Y Satanás dicen que es más experto por viejo que por diablo, ¿verdad? Se las sabe todas. Y cuando consigue usar a un cristiano, es un instrumento valiosísimo para él. Porque si nos dejamos usar por el maligno, los que decimos, y es verdad, que amamos al Señor, que le queremos seguir, que le hemos conocido, pero nos dejamos aturullar, confundir, engañar y ser portavoces del diablo, enseguida levantamos una bandera. Pues yo pienso, pues yo opino, pues me parece. Y no reflexionamos, ¿esto es voluntad de Dios? ¿Esto da gloria a Dios? ¿Esto glorifica a Cristo? ¿Esto viene del Espíritu o de qué otro Espíritu, si no es del Espíritu Santo? Pues cuando consigue usar a un cristiano, Satanás tiene una gran victoria, porque no solo está queriendo retirarnos de la comunión con Dios y de permanecer en Él, sino que además nuestra voz, otras veces que lleva la palabra de Dios, puede confundir a quien nos escucha y no identificar que esa ahora no es la voz de Dios, que ahora es la voz del diablo. Pero el Señor se lo dice: apártate de mí, ponte detrás de mí, aprende a obedecerme. Porque no solo Pedro fue confundido, engañado por el maligno, sino que además quiso corregir al propio Maestro. Reprendió a Cristo. No, Señor, así no. Lo que estás diciendo, que tienes que sufrir, padecer y todo esto, y hasta ser muerto y resucitar, dijo. Bueno, ahí ya quizá ni le entró en la mente lo que estaba diciendo. Pero solo en cuanto oyó ese escenario y se imaginó algo de tormento, de sangre y muerte, ¿qué? ¿Tú, el Mesías, pasar por esto? De ninguna manera. Aquí estoy yo para evitarlo. Y hazme caso. Vamos a hacer lo que yo digo, lo que yo pienso. Pues tantas veces la tentación, que es la mayor victoria del diablo, cuando consigue que entremos en ella.
no es la posesión de alguien, no es una infestación demoníaca haciendo efectos especiales, ¿no? Que se encienden luces en un sitio, hay ruidos, o que aparecen ahí imágenes o lo que sea, y se aparece para asustar. Como el cura de Ars, ¿no? Cuando aparecía el diablo en su jergón, en su cama, cuando iba a descansar, después de estar todo el día confesando, orando, penitencia, y llega para descansar unas pocas horitas y ve al diablo y dice, apártate, que hay sitio para los dos. Ni caso. No, eso no nos tiene que asustar. Lo que nos tiene que preocupar es que nos engañe, que esta es su victoria, que nos engañe y nos lleve al pecado. ¿Y qué es el pecado? No andar en la voluntad de Dios. Y aquí, aparentemente, buscando algo bueno, evitar sufrir a Cristo, evitar la cruz, buscando aparentemente algo bueno, San Pedro está haciendo el trabajo del diablo, porque está intentando impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces no la entendemos, pero no se trata de que la entendamos, se trata de que la aceptemos y la vivamos. Se trata de que nos humillemos y que amemos la voluntad de Dios por encima de nuestros planes y de nuestros deseos. Somos muy valientes para defender lo que a veces no tenemos que defender. Y luego, cuando llega la hora de la verdad, cobardes para hacer lo que teníamos que hacer. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y es felicitado por el Señor. Pero a continuación, tal vez se lo ha creído, ¿verdad? No reconoce que es gracia de Dios que le ha iluminado, que no es mérito suyo, nada. Y ya se cree capaz de decir lo que hay que hacer. Pues no nos dejemos engañar ni confundir por voces que pueden separarnos de la voluntad de Dios. Y vigilemos también para que nosotros no nos dejemos llevar por pensamientos carnales y no dejamos entrar la voz del diablo para incluso ser enemigos del bien, de la verdad, de la voluntad de Dios, defendiendo una posición que nos parece justa, que nos parece correcta, y cuando lo que estamos haciendo es ser impedimento de los planes de Dios, oponernos a sus justos caminos y a su santa voluntad. En definitiva, ciegos. El problema es la ceguera, pero la ceguera se mantiene por la soberbia y por la falta de docilidad y de escucha de la palabra de Dios, porque el Señor se lo había explicado. Esto tiene que suceder. Pero Pedro no había escuchado ahora, no había entrado esa palabra en él. Se había quedado solo con los sentimientos. Esto es difícil, esto es doloroso, mira, vamos a escoger otro camino. No había entrado en la verdad de la revelación de lo que el Señor le estaba diciendo. No había acogido esa palabra, no había aprendido en él. Y en vez de permanecer en la palabra, el enemigo le cuela lo falso, le sopla al oído otro mensaje que parece bonito, que parece interesante, que parece correcto. Una falta de discernimiento total, ¿verdad? Total, en algo tan grave. Pero tantas veces nos puede suceder, pobrecitos de nosotros, si confiamos en nuestro criterio. Pues tenemos la verdad, tenemos al Espíritu Santo, tenemos toda la revelación, pero necesitamos humillarnos, rendir nuestra mente y nuestro corazón, nuestros criterios a la verdad de Dios y buscar activamente su voluntad para vivir en ella. Y que no entre la confusión ni seamos tentados para caer en la tentación, ni que seamos instrumento de tentación para otros, sino que se cumpla la voluntad de Dios. Así sea.